Mi vínculo con Manolo Juárez es muy simple. Manolo Juárez era alumno de mi papá en piano y por lo tanto era alguien que yo conocía desde muy chiquito. Lo que pasa es que pasan los años y el chiquito se transforma en un jovencito y Manolo Juárez se transforma en el excelente pianista que fue y que es. Y entonces ahí su ideología en el abordaje del folclore argentino me resulta totalmente atrayente, es irresistible porque pienso que la posición estética de Manolo Juárez es muy simple de decir, pero tremendamente difícil de hacer. Manolo Juárez, en aquella época a 100% y a lo largo de su carrera al 80%, abordaba el folclore argentino con una enorme fidelidad al original de la melodía. Es decir, él no quería hacer un folclore de autor, hacer una proyección folclórica que lo evidenciara como creador, porque ese campo, el campo de la creación, él lo reservaba para la música sinfónica. Entonces, en el folclore, él trabajaba en base a lo más tradicional dentro de ese contexto, es decir, el contexto de un folclore pero de autor, que en el fondo ya es un primer paso de proyección folclórica. Gente como Manolo Juárez, y en aquella época pienso que no se puede dejar de nombrar Eduardo Lagos, y también hay que nombrar los primeros pasos en ese sentido de Valdo de los Ríos, es toda una generación. Lo que hace Manolo Juárez es abordar ese folclore tradicional que se canta en las peñas, que se canta en la escuela primaria, que es de autor, y él con una muy curiosa deontología, que me parece muy noble, él no quiere, digamos, ser coautor de nada. Lo que se toca es la López Pereira, es decir, primer disco, Samba de Vargas, La Nochera, la López Pereira, la Cueca Remolinos, la Samba del Carnaval, es decir, se toca música de los grandes autores, pero claro, sometidas al mundo armónico de Manolo Juárez. Es decir, Manolo Juárez trae, pienso que lo más importante que trae a nuestra música nacional rural, no al tango, lo que trae es una innovación armónica que es realmente la energía atómica en el medio de un contexto donde encendíamos la velita, ¿no? Es decir, una cosa absolutamente que a mí personalmente me ponía los pelos de punta. Había pelos en esa altura. De manera que, bueno, ese contexto fue importantísimo y yo me sumé a eso. Y bueno, los ensayos de aquella época del Trío Juárez eran hechos en mi casa. A veces, digamos, poco antes de la aparición de este disco, fallece Rubin Ehrlich. Y entonces Manolo integra en la contratapa una dedicatoria que dice, dedicado a Rubin Ehrlich, para quien ojalá este disco sea un homenaje. Ocurre lo siguiente, que Manolo es un excelente jazzista escondido, digamos, ¿no? Evidentemente, su calidad de compositor, arreglador, etcétera, etcétera, él la priorizó. Pero con Manolo hemos estado en 10.000 sesiones de jazz, hemos grabado música para películas. Entonces de ahí un poco surge la cosa, ¿no?
bueno, y llega un momento en el que yo debía perfeccionarme en cuanto a lectura musical, ya tenía algunos conceptos, y aparece Manolo y Alex sugiriéndome integrar un trío para hacer determinada música, y lo primero que le dije, yo soy un ignorante en esto, la verdad que... Y todavía hoy día considero que lo que hice realmente fue un trabajo de muy poca importancia comparado con lo que ellos han hecho en ese trío. Pero bueno, Alex comenzó a enseñarme cosas un poquitito más elevadas desde el punto de vista teórico musical. Y bueno, así seguimos con el trío Juárez hasta que se produjo una separación. Y una cosa que me ayudó mucho fue que a los 17 años fui al Bob Club a ver cosas. Ahí lo conocí, al Mono, a Lalo Schifrin, a Bacalov. Bacalov era el que suplantó a Nino Rota con Fellini. No, y vi otra cosa, el Capo Barbieri, y eso me gustó. Y bueno, entonces, como tenía que seguir trabajando eso, tuve que empezar a plantearme estudiar armonía contemporánea, jazzista, que no había libros, había que sacar todo de oído, ¿te das cuenta? Que está bien. Y el folclore, ¿sabes cómo entró en mi vida? Cuando lo conocí al Cucho Leguizamón. Yo estaba con unos amigos de vacaciones en Santa Teresita, y yo lo fui a saludar. Y bueno, ponele que yo estuve el martes con él hasta el domingo, todo el día, y él me enseñó cómo era la cosa auténtica. Vos cuando hiciste el trío con Chiche y Alex, sí, Rich Oliva, ¿cuáles eran tus referencias? La referencia venía de la música clásica, o sea, de cómo, que era la materia que yo conocía bastante bien, cómo, digamos, había un tema y la característica distintiva del tema, como por ejemplo, si vos me hablas de un personaje, ¿cuál es la característica de Cyrano de Bergerac? La nariz. Todo tema tiene un rasgo distintivo distinto, y en la música clásica toman eso y hacen, siguiendo los lineamientos de la tragedia griega, exponen los dos personajes, la exposición, el desarrollo y la reexposición, igual que lo que tocan los jazzistas. Exponen el tema un par de veces con o sin introducción, improvisan, retoman el tema y se van. Y lo que me preocupaba que había tipos importantes que estaban en ese molde y no salían. Ni el Cuchi, ni Yupanqui, ni Ariel Ramírez, frente a otros tipos que hacen ejercicio ilegal de la música. Entonces, el hecho que yo sea una cosa completamente distinta, no estoy adjudicando méritos. Me costó mucho desprecio a mucha gente, que la verdad no se me movió un pelo. ¿Te das cuenta? Estas dos tapas. Sí, ¿Las señor. recuerdas bien? Qué lindo, sí. Este es el primer disco del trío Juárez.
Esta es una fotografía hermosa en blanco y negro del Chivo Borraro, que además de ser una gran figura del jazz como saxofonista, era un fotógrafo profesional de alto nivel de calidad. Y aquí estoy con cabello, sin barba, con pelo, esas cosas de la juventud. En esta fotografía que fue obtenida en La Fusa, que fue el primer, digamos, el primer contexto público en que el Trío Juárez se presentó. Esta es una fotografía de Trío Juárez más 2, donde podemos ver Manolo Juárez, Elías Chiche Heger, yo ya con barba, José Luis Castiñeira de Dios y Juan Dalera, que aproximó su virtuosismo y su modernidad en un instrumento milenario como la quena, dándole al conjunto una chispa muy especial. A veces estábamos ensayando y venía de visita el Cuchi Leguizamón, ¿no? Y también del Cuchi recibí así algunos datitos interesantes. Bárbaro. Un apasionado de la música y de la música, llamémosle bien nuestra, ¿no? Sí. ¿Qué cosas te decía, te comentaba el Cuchi? ¿Te opinaba sobre lo que estaban haciendo? Opinaba, lo que me acuerdo patente es cuando me habló del sentimiento de la chacarera y con su voz me hablaba del tiempo 2 y 3. ¿No? Entonces hacía me acuerdo patente eso, él parado frente al piano, ¿no? Porque él era abogado y de vez en cuando venía a hacer algunos trámites acá a Buenos Aires, ¿no? Pero bárbaro, tipo fantástico, ¿no? Sin hablar mucho te hacía entender el espíritu que había que darle, por ejemplo en este caso la chacarera. Tomabas ahí un repertorio folclórico tradicional y le metías, hacías una fusión, podría decirse, con el jazz, con la bossa nova, ¿cierto? Claro, porque ¿sabés qué pasa? Yo pienso que para cualquier músico argentino que haga cualquier género, Gismonti o algún otro tipo es una fuente nutricia que lo tiene que enriquecer. Aunque no haga lo de Gismonti, les da una información, porque no se pueden retroalimentar con mercadería en mal estado, que es lo que comúnmente se ve en la televisión, en esos festivales, que a veces van figuras importantes, pero eso en su mayoría es una porquería. Algunos tipos que tocan con guitarras y bombo y se ponen un chaleco y un sombrero como el Gato Barbieri y piensan que están haciendo un folclore moderno y están haciendo la porquería de siempre. Pero siempre es cómodo para esa gente no innovar. Una, por la plata, otra porque son ignorantes
y porque no les da la cabeza. Yo no quiero negar la cosa tradicional, de ninguna manera, pero pienso que hay otra posibilidad. Es imposible sustraerse a la influencia brutal que tuvo justamente ese movimiento de bossa nova proveniente de un país limítrofe y de un país con una riqueza musical en su folclore que es algo extraordinario. Ahora, ¿qué pasa? Que la figura, que yo personalmente considero la mayor figura de todo el movimiento bossa nova, era un señor que le gustaban los mismos acordes que a mí, solo que yo me encontré con aquello y sentí que era una especie de, me refiero al señor João Gilberto, que además de la belleza de sus melodías, asociadas a las letras maravillosas de los poetas con cuales interaccionó, es decir, Vinícius de Moraes y varios otros, pero justamente la belleza de sus melodías, su excelencia como cantante, es decir, una voz pequeña, pero con una afinación rigurosísima y un fraseo de una elasticidad absolutamente fascinante. ¿Qué pasa? Que todo eso estaba edificado encima de ¿qué? De una concepción armónica de la guitarra clásica, mi, la, re, sol, si, mi, que era fascinante. Es decir, la manera de tocar y las secuencias acórdicas de João Gilberto eran una cosa que realmente arrojaban una luz nueva en lo que respecta a la utilización de la guitarra como instrumento de música popular. Era un avance impresionante. Y obviamente, no solo yo, sino todos los guitarristas de mediano desempeño de mi generación, nos sentimos muy atraídos por esa estética. Y entonces es evidente que en el sonido de guitarra que encontramos en los dos primeros discos de Manolo Juárez, es decir, en aquellos que yo trabajé, que yo intervine, es evidente que hay una influencia de João Gilberto en lo que respecta a la armonía, no en lo que respecta a otras cosas, porque los otros aspectos, tales como el ritmo, el fraseo y eso, aseguro que eran absolutamente muy argentinos, digamos. ¿Qué repercusión te parece que tuvieron en ese momento, en esos 2 años que pasaron? En cuanto a que tocaron mucho, tuvieron mucha crítica. Hemos tenido buenas críticas, hemos tocado, pero no mucho, y no hubo demasiada repercusión. No hubo repercusión. Yo me acuerdo que nos llamaba bastante seguido, yo no me acuerdo, este locutor que murió porque cayó en un helicóptero o un avión. Presentador, el locutor, que era Miguel Ángel Merellá, ¿no? Nos llamaban con cierta frecuencia. Era un hombre que tenía una visión muy distinta de la música, este locutor. Y fue uno de los primeros en irradiar a Piazzolla y hablar favorablemente con respecto a la música de Piazzolla y tratar de difundirla. O sea, en ese sentido estaba un poquitito adelantado, pero aparte no nos daban mucha bolilla. Quizá hemos hecho más presentaciones con Ana Cruza posteriormente que con el trío Juárez. Aparte, con el trío después, bueno, ha ocurrido algo que hizo que se disuelva, ¿no? ¿Se puede contar? Yo no estoy demasiado seguro del por qué, pero creo que Manolo decidió no seguir más. Creo. Hay algunas cosas que se me han borrado. No sé si en el fondo yo no
no quiero acordarme, ¿no?, de esas cosas, pero bueno, es así. Primero hubo dos invitados, o tres, ¿no? Trío Juárez más dos, era el segundo disco. El segundo disco, sí. Bueno, ahí estaba Castiñeira. Claro. Que es después quien se lo lleva para su proyecto. Claro. Sí, es el proyecto de él y su mujer, de alguna manera. Sí. Eso es como consecuencia de que Manolo no quiso continuar. En esos mismos años en que vos lanzabas el Trío Juárez, el Gato Barbieri lanzaba su folclore yaceado, digamos. Bueno, eso era un desastre. Hizo una cosa, la verdad que incomible. Pero no porque hiciera una cosa distinta. Acá el tipo que cambió bien las cosas fue Waldo de los Ríos con el quinteto. ¿Los Waldos? Totalmente. Porque hay dos Waldos. Cuando estuvo la última vez acá, fuimos a tomar un café y estaba también Miguel de Brasco en esa mesa. Y dice, che, ¿cómo te va con la venta de la 40 de Mozart? Me dice, gracias a mí, mucha gente conoce la 40. Le digo, no te lo voy a permitir, le digo. Es lo mismo que una reproducción de la Gioconda le ponga labios de puta, pestañas postizas para difundirla. Lo tuyo fue una masacre. Por lo tanto, en esta mesa, de la cual me retiro, estuve hablando con Waldo de los Ríos y me voy después de haber discutido con Waldorf de los Ríos. Se ofendió conmigo, cosa que no me importó, pero el tipo fue importante. Por eso, la importancia de Waldo es en esa fusión también que hace con la música electrónica, ¿no? Sí, no, un capo. Los Waldos eran muy Escúchame, evacuados. no sé si fue uno de los primeros conjuntos de la historia con música electrónica. Impresionante. Comencé mi carrera de músico tal como me gustaría terminarla, como un músico que cultivaba el folclore de su país, Argentina.